tardes, porque buena solo nuestra exposición. Hoy les hablaremos sobre el derecho, pero ustedes estarán preguntando ¿qué derecho? Porque hay muchos tipos de derecho. Está el derecho administrativo, también tenemos el derecho penal, el derecho objetivo, que ya lo conocemos, y nosotros nos vamos a enfocar en el derecho subjetivo. Sí, en el derecho subjetivo. Vamos a mencionar sus conceptos, su definición, por supuesto, y sus diferentes elementos, también sus clasificaciones, y tampoco vamos a dejar de lado las curiosidades que tiene el derecho subjetivo, porque nosotros entendemos que todo lo subjetivo es bastante interesante. Pero antes de adentrarnos a explicar lo que es el derecho subjetivo, recordemos un poco lo que el grupo anterior nos mencionó sobre el derecho objetivo, porque hay que dejar claro todo para que lo podamos entender de mejor manera. Bueno, el derecho objetivo es regular la conducta de las personas en un determinado periodo y también en un determinado territorio concreto. O sea, nos están diciendo concreto. Lo concreto es algo que se mantiene. También nos mencionaron que el derecho objetivo es heterónomo. Y nosotros nos estaremos preguntando qué es la heteronomía. Bueno, lo heterónomo en el derecho objetivo es que se encarga de legislar y establecer las normas que no tienen una relación directa con las personas que deben cumplirla, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esto es un punto interesante porque no hay oposición entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Más bien hay una correspondencia, y esto quiere decir que el derecho subjetivo existe, pues encuentra el reconocimiento, o sea, su validez por el derecho objetivo. Y esto a su vez hace que cobre sentido, porque este se otorga a quienes está dirigido, o sea, esto es el derecho objetivo. Ahora, José, ¿nos puedes decir un poco más sobre el derecho subjetivo? Gracias, Celeste. Cuando hablamos del derecho subjetivo, nos referimos al conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Los derechos otorgados se presentan con el propósito de permitir al individuo la libertad y oportunidad de satisfacer sus intereses o necesidades. Resaltamos que estos derechos están sujetos a ser protegidos por el Estado, mientras se encuentren aprobados por las personas que también conforman nuestra sociedad. El valor y poder de estos derechos se fundamenta a través de una norma jurídica que se puede comprender como un contrato o ley que ejerce al individuo a conformarse de cierta manera ante la sociedad. Ahora creo que escucho los llantos de un bebé. ¿Elsie? Efectivamente, José. Y es porque hablaremos de cómo nace el derecho subjetivo. Entonces, entraremos en contexto. Podemos decir que nace de una ley o de un contrato a través del cual alguien adquiere un derecho sobre alguien o bien sobre algo. Por mutuo acuerdo, por supuesto. Visto así, se trata de las funciones o las derivaciones del derecho objetivo. Como un aspecto muy importante a resaltar es que el derecho subjetivo podemos mencionar que es un fundamento en el consenso entre los individuos y es un contraste del derecho objetivo que usa entonces la coerción como una forma de cumplimiento. De acuerdo, entonces el derecho subjetivo, ¿cómo se manifiesta? Seguimos con muy buenas preguntas. El derecho subjetivo se manifiesta en poderes, pretensiones o exigencias que concierne al sujeto activo de la relación jurídica. Ojo ahí, la relación jurídica, que comprende la norma y en las obligaciones o los deberes respecto del sujeto subordinado. Ok, entonces vamos a plantear un ejemplo para entenderlo con mayor claridad. Tenemos entonces la libertad de expresión. La libertad de expresión entonces es un derecho subjetivo, ya que cuenta con sus límites y también es ejercida a discreción de cada persona. Pero esa misma libertad encuentra sus límites en una norma jurídica objetiva, que establece también sus responsabilidades y eventualmente sus consecuencias. De acuerdo, José. Entonces te devuelvo tu taza. Gracias, Elsie. Ya tenía sed. Entre otros ejemplos también podemos mencionar los derechos familiares que establecen vínculos entre los ciudadanos, libre ejercicio de la política y ser libre de asociarse con un grupo que uno quiera. También el derecho a la propiedad. Ahora que ya conocemos un poco del concepto y definición, pasaremos a explicar elementos. ¿Pero elementos de qué? ¿Samuel? Claro, José. El derecho subjetivo tiene varios elementos, que no son 4 como fuego, aire, tierra y agua, sino que estos son 3 que explicaremos en breve.
Pero para entrar más en contexto sobre cada uno de estos elementos, es importante que identifiquemos la aplicación de la subjetividad en el ámbito pero jurídico, mostrando así cómo cada ciudadano logra satisfacer sus diferentes necesidades con lo que cuenta dentro de la sociedad. Ahora, ligadas desde los derechos constitucionales concedidos. ¿Qué más tienes para decirnos, Melanie? Gracias, Sami. Bien, pues fíjate que comenzaré a explicarles sobre estos elementos: la facultad, la obligación y la norma, pero no norma tu vecina. La facultad es el que ejerce entre sujetos, más específico el sujeto activo, que es la persona física y jurídica que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación a otra persona. Para ser más claros, vamos a ejemplificar. Si lo vemos desde el derecho penal, la persona que realiza un acto delictivo se denomina sujeto activo de un delito. Esto le daría la facultad al juez de ordenar su captura por la potestad que le infiere el cargo de ser juez. Ahora explicaremos la obligación, que es la que cae sobre el sujeto pasivo. Entonces, ¿qué es el sujeto pasivo? Es la persona física o jurídica que tiene que hacer frente a una obligación a favor de otra parte. Si aún no queda claro, vamos a dar una explicación más detallada. Este concepto surge por un vínculo entre dos partes. Por ejemplo, un contrato, ¿sí? Un contrato de compra-venta, el comprador y el vendedor. En contraposición a la figura del sujeto activo, que será la persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, o sea, el vendedor, al sujeto pasivo, que sería el comprador. También podemos decir que la obligación es el vínculo jurídico que nos instruye la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de la ciudad. Como último elemento, la norma. El derecho subjetivo se basa siempre en la norma. Esta nace como la observancia del fenómeno social. Es la base para ejercer la ley. El ejemplo de los elementos en correlación, o sea, todos juntos para el derecho subjetivo, podría ser en materia comercial la relación entre un empleado y un empleador. En lo que corresponde al empleador, decimos que él tiene la facultad de contratar los servicios de una persona para determinada actividad. También se cumple la obligación, ya que al ejercer una relación laboral, el empleador tiene la obligatoriedad de cumplir con lo estipulado en la ley para el empleado. Con esto último, la norma se establece a través de la ley laboral. Te devuelvo la taza, Sami. ¿Qué nos tienes que decir? Gracias, Melanie. Me hacía falta el cafecito. Por otro lado, también tenemos a las teorías dadas por esta misma doctrina. Comencemos por la primera. La teoría de la voluntad. El que considera, es esta que considera a la voluntad del individuo como elemento central, el punto central del derecho subjetivo. Citaremos a Friedrich Karl von Savigny, que inicia esta concepción voluntarista presentándose como un poder de la voluntad individual. Incluso Bernard Winship aclara que el derecho subjetivo es el poder o señorío de la voluntad concedido por el ordenamiento jurídico al individuo, la cual indica un factor que exige el cumplimiento de la conducta. Como consecuencia, se tomarán medios coactivos. Es parte de este elemento, la voluntad del sujeto, para que se realice el derecho objetivo. Y sería entonces, si no pagas, te vas a la lista de los morosos, ¿va? Muy bien. Vamos entonces ahora con la teoría del interés. Pero no es el interés que le metiste a tu ex, es el interés jurídico. La teoría del interés es la teoría que expone el elemento central del derecho subjetivo. Ya que Rudolf von Lering aclara que tener voluntad es sinónimo de querer, voluntad, querer.
lo que en realidad busca aprovechar. Otro elemento que menciona Lering es la protección del interés. Protección del interés se refiere a la protección del mismo otorgado por el ordenamiento jurídico. Veamos un ejemplo. Aquí habla del beneficio propio del otorgante. Esto podría ser como un contrato de arrendamiento, por ejemplo. A ver, Celeste, háblanos de la protección. Te paso el cafecito. Exactamente, Yasmín. Ahorita les voy a hablar de la protección, pero no exactamente de la protección que nosotros utilizamos para nuestros celulares, sino que nosotros abordaremos aquí la teoría de la protección. Y la teoría de la protección da a conocer que no es el interés protegido propiamente el elemento, sino que la protección aquí es hacia el interés, refiriéndose al medio de protección y no al interés en sí. Entonces, esto nos da como conclusión que el derecho jurídico subjetivo es el que pretende realizar lo que el ordenamiento jurídico manda y remover lo prohibido siendo una expectativa. Entonces, aquí nosotros tenemos una frase que va amarrado con lo que les acabo de explicar, que nos dice que el candado que protegía la cueva y no la cueva protegida. Podemos ejemplificar. Coloquemos un contrato de matrimonio. En un contrato de matrimonio tenemos a dos personas, o sea, ambas partes forman el contrato social. Entonces, este contrato tiene como deber protegerlos a los dos. Entonces, esto es lo que sería la teoría de la protección. Ahora, ¿qué nos tienes que decir, William? William. Perdón, estaba un poco distraído. ¿Estás hablando del divorcio? No. ¿Cómo sea? Dame mi cafecito, por favor. Les voy a platicar un poco acerca de lo que sería la teoría ecléctica, también llamada como mixta. Toma una base en la teoría de la voluntad y del interés. George Jenelic nos dice que sus elementos son esenciales, explicando el derecho subjetivo como un bien o un interés protegido por el poder de la voluntad del individuo. Como lo expresa Francesco Ferreira, nos plantea resaltando la fuerza jurídica, donde el poder de la voluntad va dirigida a un interés protegido por la ley. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más, Jordana, contigo. Cuéntanos. Ok, William, así es. Te voy a explicar otra teoría. La teoría de las facultas accendi. Esta teoría, presentada por los juristas de la Escuela Dogmática de la Civilística Italiana, nos expone que el elemento central del derecho subjetivo es el poder jurídico de obrar voluntariamente de los límites de la ley, quedando este elemento definido como la facultad de obrar para la satisfacción de un interés reconocido por la ley. También podemos decir que son las prerrogativas pertenecientes a una persona que le permiten exigir de otra prestaciones o abstracciones. Un ejemplo coloquial de esto es: mi derecho termina donde empieza el tuyo. Todos tenemos derechos inmutables, los cuales nos permiten exigir a otros sin que estos traspasen la protección de los otros. Vamos con Rafa. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Un trago? Bravo, Jordana, muchas gracias por tu aportación. Yo ahora, sin embargo, les voy a dar una clasificación del derecho subjetivo. Este derecho se clasifica según sus características, de las cuales tiene tres importantes, las cuales son según conducta debida, según su efecto y según su régimen jurídico. Las facultades del derecho de la norma jurídica pueden consistir en no hacer o exigir la realización de la conducta ajena. Por ejemplo, la conducta propia, siempre que permita hacer o descartar actividades. Hablando más específico, consiste en la facultad que tengo de hacer o no hacer lo que desee, siempre que sea algo lícito. Por ejemplo, tenemos el derecho a comprar propiedades y hacer uso de las mismas. A la conducta ajena siempre se permite solicitar el comportamiento positivo o latente. Si tratamos de explicarlo mejor, es una facultad que tengo de exigir a otra persona una determinada conducta. Por ejemplo, podemos decir de que a la hora de realizar un préstamo podemos exigir al deudor pagarnos. Entonces, para describirnos mejor,
los efectos que tiene esta, tómate una tacita de café, Will. Gracias, Rafa, pero sinceramente ya estoy cansado de tanta cafeína por hoy. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de las siguientes clasificaciones del derecho subjetivo. Tenemos ahora el según su efecto. Este se divide por relativo y absoluto. En el relativo se da siempre que un derecho se declara contra otra persona o personas explícitamente reconocidas. Si aún no queda completamente claro, te lo explico. En sí nos dice que cuando el sujeto pasivo de la relación jurídica está claramente determinado. En cambio, en el absoluto se da siempre que se declara un derecho contra la sociedad en su conjunto total. Sé que está un poco confuso, pero te lo explico. Ahora vamos a hablar que el sujeto pasivo de la relación jurídica es indeterminado. Ahora, ya que lo definimos, podemos dar algunos ejemplos. Ahorita tenemos el derecho a la propiedad y el derecho de la personalidad. Como darte una explicación sería qué religión profesa cada uno. Pero Katy, cuéntame, ¿qué religión profesas tú? Te paso un poquito de café. Esos son otros ejemplares, William, mejorando sobre el régimen jurídico que existe. Pues existen dos, el público y el privado. Empezaremos hablando por el público. En los derechos públicos subjetivos se establece una relación jurídica entre los particulares y el Estado. Desde otro punto de vista más detallado, podemos definir que son los que se encargan de regular las relaciones entre el Estado y los particulares. Pues ejemplifiquemos un poquito para que nos quede más clara la definición del régimen público. Podría ser el derecho político al voto, también el derecho de protección jurídica y las obligaciones patrimoniales. Ahora hablemos sobre el privado. En el momento en que se trata de poderes afirmados contra las personas, se practican las relaciones con los extraños o contra el Estado. Se actúa no como sustancias soberanas, sino como otro animador legítimo. Es una larga definición, pero para ampliarlo un poquito más y que nos quede de una forma más clara, podríamos decir que en lo privado son todos los que se encargan de regular las relaciones entre particulares. ¿Qué te parece esto, José? Excelente, Catherine. Gracias. Ahora te tengo que mencionar que el derecho subjetivo se divide en tres grandes grupos. Te daré el primero, que son los derechos subjetivos públicos. Son los que tiene el individuo por el hecho de ser, solo el nacer, sin tomar en cuenta su sexo, edad o nacionalidad. Esto basta solo con ser una persona y ya te otorga estos derechos. Un ejemplo, más bien dicho, 4 ejemplos son el derecho político del voto, pero que no sea por llamate, derecho de protección jurídica, la acción de tutela y obligaciones patrimoniales. Ahora, Hastin, no sé si me entiendes. Eso, gracias, José. Ya quería cafecito. Pero, a ver, déjame ver. Entonces, a ver si entendí. Los derechos subjetivos públicos, entonces vos los traes simplemente porque ya existe, ya los tenés. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Yo te voy a explicar ahora los derechos subjetivos políticos. Dice que son los que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos. Ah, re fácil entonces. Eso quiere decir que tienen que ser miembros de un Estado. Son más restringidos que los públicos, puesto que es necesario para poseerlos ser nacional de un Estado y ciudadano del mismo, obviamente. Pero bueno, yo no me quiero hacer la interesante en todo este tema, mejor dejemos ahora que Elsie nos comente un poco más acerca del otro tipo de derechos que son los civiles. Elsie, a ver, yo creo que todavía el cafecito que eres tengo. Jasmine siempre nos explica cosas muy interesantes, pero ahora yo les hablaré del último grupo, que son los derechos subjetivos civiles. Estos también son llamados privados, que son los que tiene cada individuo en sus relaciones de carácter privado, por supuesto. Se relacionan directamente con la persona misma y que está íntimamente unida. Se llaman también personalísimos. Repetiremos entonces la palabra para que se nos quede un poco más claro. Personalísimos. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que son inherentes al sujeto. Quiere decir también que el sujeto no puede desprenderse de ellos, que por su naturaleza están unidos a él y que no son transmisibles. Me gustaría también que miráramos los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos patrimoniales? Primero, tenemos que decir que estos se distinguen de los anteriores
con el contenido, que en este caso es de carácter económico, es decir, estimable en dinero. Más claramente estamos hablando de moneda. A esto agregaremos que mientras las personas no son encajables ni transmitibles, los segundos en términos generales sí lo son. El derecho subjetivo patrimonial entonces puede clasificar en reales, universales, de propiedad intelectual, personalísimos, personales o bien de familiares patrimoniales. Por otro lado, tenemos también a los derechos reales. Son los que se conceden a un titular un poder directo e inmediato sobre la materia bien del derecho, y que dicho derecho no puede ejercerse con expulsión de todos los demás individuos que son titulares del mismo. Por último, vamos a plantear algunos ejemplos. Estos serían la propiedad, la prenda, la recepción, la posesión, entre otros. Ok, pero ahora iremos con Melanie para que ella nos pueda explicar de mejor manera las divisiones que encontramos en este grupo. Claro, Elsie. En este grupo encontramos también el derecho de crédito. Son los que tienen como origen una relación intermedia entre dos personas. Se define como una facultad que tiene una persona para exigir a otra el pago de una prestación o la realización de un hecho positivo o negativo. Podríamos decir la relación de un acreedor y un deudor. ¿Y qué otro derecho vemos en este grupo de los subjetivos civiles, Rafael? Claro, Melanie. Para ampliar un poquito más del tema, vamos a hablar de los derechos universales, pero no de los universos de Marvel. Para adentrarnos un poquito más, el concepto jurídico indica que el conjunto de bienes afectados a un fin determinado, de hecho o jurídicamente, es decir, que hacen parte de un todo, estos pueden ser universum corpus, cuando son de la misma especie, o universum ius, cuando son de diferente especie, pero destinados a un mismo fin. Son todos aquellos derechos que le pertenecen a todos los seres humanos. Para ponerlos en palabras simples, por ejemplo, los derechos humanos y la educación y la salud, que son derechos que todas las personas tenemos acceso a ellos, o es la idea que todos tengan acceso. Los derechos de propiedad intelectual, las cuales son de la producción del talento o el ingenio de la propiedad de los autores. Es el derecho que regula las creaciones intelectuales del ser humano, en el ámbito artístico, científico y literario, plasmado en cualquier soporte, por ejemplo, las pinturas de arte y los inventos. Los derechos personalísimos son aquellos derechos con el cual el titular tiene la autoridad económica y por tanto pueden valorar el dinero. Sin embargo, como condición de estos derechos deben estar fuera del comercio. Se predica de ellos que son intransferibles e intransmisibles, siendo por tanto esta última característica la cual se imprime su carácter personalísimo o propio. Son derechos inherentes a la persona. Para ponerles un ejemplo, la identidad, la vida o el honor. Ahora bien, ¿será que son lo mismo los derechos personalísimos que los derechos personales? Una más. Claro que no, Rafa. Los derechos personales son diferentes. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. De estos derechos nacen las acciones personales. En palabras más sintetizadas, son aquellas que surgen cuando un sujeto llamado acreedor existe dentro de otro sujeto llamado deudor. Una prestación determinada, evaluable en términos monetarios. Ejemplo de esto es la relación comercial de las tiendas de barrio. Será el elemento acreedor-deudor. Derechos de familia patrimoniales. Son aquellos derechos consecuencia del derecho de familia. Se predica del patrimonio porque tiene una estimación económica y familiares porque surge de las relaciones de familia. Siendo así, el derecho a la sucesión es considerado derecho de familia patrimonial porque surgió de la relación de familia y presenta una estimación económica. Ejemplo, las jefaturas heredadas o cargos gerenciales. ¿Qué nos puedes decir, Catherine? Ya que terminaste con la clasificación de órganos, puedo decir las características principales. Empecemos. Una de las primeras es que este derecho no hace referencia a las normas jurídicas,
sino que estas son facultades derivadas pues, de la propia norma. En segundo lugar, puedo mencionar que no establecen obligaciones a la ciudadanía, ya que este derecho es la posibilidad que tiene el ciudadano de ejercer el derecho que se atribuye en una norma, ya que este no es imperativo. Cuando el ciudadano ejerce el derecho subjetivo, debe respetar los límites establecidos por los derechos subjetivos de terceros. Otra característica puede ser que nace del derecho objetivo. Y para terminar, puedo mencionar que este derecho representa la facultad del ciudadano a obligar a otra persona a cumplir una obligación. Pero, ¿qué nos puedes mencionar, William? Gracias, Katy. Ahora sí, de tanto hablar, sí necesito un sorbo de café. Pero bueno, las características que tú mencionas, qué cool están. Ahora te menciono unas que yo estaba investigando. Podemos encontrar como el principal objetivo de este derecho es satisfacer o gobernar los propios intereses del titular de este derecho. Pueden ser de índole pública o privada. También el derecho subjetivo se basa en una norma jurídica. En otro punto encontramos que el titular de este derecho puede ser una persona física o una persona jurídica. El objeto de este derecho son las cosas sobre lo que recae el sujeto de derecho. Da igual que la cosa sea material, del derecho a la propiedad o inmaterial, como lo es la propiedad intelectual. Ahora vamos a ver quién quiere un poco más de café. Ok, entonces, como otro dato curioso, tenemos que para el Kelsen señala que un derecho subjetivo es la norma jurídica en relación a aquel individuo que debe expresar su voluntad para el efecto que la sanción sea ejecutada. Y entonces, ¿qué nos dices tú, Celeste? Como otro dato curioso, tenemos la definición de George Corbett sobre el derecho subjetivo. Según su idea expresada, él lo definía como una imagen convexa y cóncava. Lo convexo tenemos que definir que es una curvatura que se va hacia adentro y lo cóncavo es una curvatura que se va hacia afuera. Entonces, él lo veía desde el modo en que había una parte externa y una parte interna de cómo utilizar el derecho subjetivo. Entonces, nos señala que los derechos subjetivos son facultades que el individuo tiene en relación con los miembros del grupo social al que pertenece y el estado del cual forma parte. Asimismo, dice que el ser humano es un ser eminentemente social, por lo que establece relaciones de diversos tipos con el resto de los integrantes de su grupo social o de una comunidad. Además, muchas de estas relaciones tendrán un carácter jurídico. Ahora, ¿qué piensas, Yasmin? Bueno, ahora tengo acá una duda existencial, que fijo vos también la tenés. A ver, ¿qué fue primero? ¿El derecho objetivo o el derecho subjetivo? Te tengo la respuesta. Se sostiene que el derecho objetivo es anterior al subjetivo. Es en virtud de que precisamente es el primero el que crea el segundo, como todo, ¿no? Primero tiene que surgir algo para que surja lo siguiente. No se puede concebir, se dice, una facultad jurídica que no haya sido preestablecida por una norma. Sí, va, datos re interesantes y aparte re importantes, así que pensalo un montón y recordá lo que te acabo de decir. A ver, Melanie, después de haber tratado, analizado un montón de cosas acerca del derecho subjetivo, comentame, ¿qué cosas positivas, negativas, interesantes sacamos? Pues fíjate, Yasmin, que desde nuestro punto de vista pudimos identificar factores, como tú lo dices, positivos, negativos e interesantes. Veamos qué tenemos en los positivos. Encontramos como primer factor que es un conjunto de normas, que el derecho subjetivo es un conjunto de normas y reglas que regulan la vida cotidiana. El segundo factor que tenemos es que se encuentra basado siempre en una norma. Y el tercero, otorga normas jurídicas a los ciudadanos. ¿Catherine? Muy bien, Melanie, pero recordemos un poquito que entre el derecho subjetivo en la ciudadanía también podemos encontrar cosas negativas. Mencionaré tres particulares de ellos. La primera puede ser que no hay derechos absolutos. La segunda puede ser que no se puede actuar limitadamente.
Y la tercera es que la titularidad no concede la potestad. Pero saben, los últimos datos son los más interesantes. Veamos. Como número 1 tenemos a las facultades que tienen los ciudadanos al satisfacer sus propias necesidades. El número 2, la obligación recae sobre el sujeto pasivo. Y el número 3, el derecho subjetivo puede ser una ley o un contrato. Para terminar, el último sorbo. El derecho subjetivo está en relación estrecha con el derecho objetivo, del cual todos tenemos por naturaleza, siendo este de pertenencia individual, solo por el simple hecho de existir. Así que podemos vivir la vida con derechos. Hemos llegado al final de este bonito video, que tanto nos ha dejado de aprendizaje. En síntesis, el derecho subjetivo es hablar del individuo y a su vez de las libertades adquiridas como obligaciones a la hora de interactuar en la sociedad. Como personas es importante hacer valer dichas facultades que proporcionan el derecho subjetivo frente a todos los sujetos y grupos que radican dentro del Estado, ante el deber jurídico que se deriva de exigir a cumplir cierta conducta.